El mundo no es justo. Y si eres honesto contigo mismo, ya lo sabes. Lo has visto con tus propios ojos. Lo has sentido en tu propia vida. Un hombre trabaja desde la mañana hasta la noche. Sacrifica su salud, su tiempo, su familia. Hace todo lo que le enseñaron que era correcto. Y al final, apenas sobrevive. Otro hombre parece no hacer casi nada. Y aún así, el dinero fluye hacia él sin esfuerzo. No porque sea más amable, no porque sea moralmente superior, y definitivamente no porque trabaje más duro. En este punto, la mayoría de las personas elige una mentira cómoda. No tuve suerte. Esa mentira es peligrosa. Te quita la responsabilidad, te tranquiliza y te deja exactamente donde estás. La verdad es mucho más brutal. Los ricos y los pobres no solo viven en condiciones diferentes, viven según reglas diferentes, juegan juegos distintos. Mientras la mayoría intenta ser buena, honesta y trabajadora, una minoría fría y estratégica sigue sin sentimentalismo las leyes del poder y del control. Si la riqueza proviniera del trabajo duro, los trabajadores más duros del mundo gobernarían hoy. Mineros, campesinos y obreros dirigirían países, pero no es así. ¿Por qué? Porque el trabajo no es poder. El trabajo es una herramienta para quienes ya controlan el poder. Nicolás Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más con los ojos que con la mente, porque todos pueden ver, pero pocos entienden. El mundo moderno está construido sobre este malentendido. Existe una regla, solo una, tan simple que se ignora, tan obvia que no se toma en serio, y aún así traza una línea sangrienta entre quienes lucharán toda su vida y quienes algún día controlarán la realidad. Nunca cambies tu tiempo por dinero. No es una metáfora, no es motivación, no es una frase bonita, es una ley. Y cada vez que la rompes, te colocas cadenas voluntariamente. Cadenas sin cerradura, sin guardias, sin violencia. Cadenas que llamas trabajo, seguridad y vida normal. Piénsalo bien. El tiempo es el único recurso que nunca recuperarás. El dinero puede perderse y volver a ganarse. La reputación puede destruirse y reconstruirse. El poder puede caer y regresar. El tiempo se pierde para siempre. Y aún así, miles de millones de personas se levantan cada mañana para venderlo pieza por pieza, hora tras hora, año tras año. Maquiavelo entendía que el mundo no recompensa la virtud, sino el control. Y aplicada al dinero, esta verdad lo aclara todo. El sistema nunca fue diseñado para hacerte libre. Fue diseñado para hacerte útil. Imagina a dos hombres. El primero se despierta con una alarma. Corre entre el tráfico. Sigue instrucciones. 8, 10, 12 horas al día vende su atención, su energía y su presencia. Al final recibe lo justo para volver mañana. Si está cansado, a nadie le importa. Si está enfermo, el dinero se detiene. Si desaparece, es reemplazado. Eso no es empleo, es existencia alquilada. El segundo hombre quizá ni siquiera se despierta temprano. Nunca aparece donde se crea el dinero. Tal vez ni conozca los nombres de quienes generan valor para él. Y aún así, el dinero sigue llegando. De día, de noche, en días festivos, mientras duerme. ¿Por qué? Porque no vende su tiempo. Posee la fuente. Maquiavelo escribió que un gobernante que posee fortalezas no teme ningún asedio. En el mundo moderno, las fortalezas son activos, sistemas, flujos de dinero que funcionan sin ti. El hombre pobre vende fragmentos de su vida. El hombre rico no vende nada, construye. Y aquí está el momento más peligroso. La mayoría escucha esto y dice, sí, ya lo sé. Pero el conocimiento sin aplicación es autoengaño. Maquiavelo despreciaba a los observadores pasivos. Respetaba solo a quienes actuaban, incluso si fracasaban. Porque el fracaso enseña poder,
y la inmovilidad enseña comodidad. La historia está llena de dinastías que no nacieron del trabajo, sino del control. Los comerciantes venecianos no cargaban mercancías, controlaban rutas. Los banqueros florentinos no cultivaban campos, controlaban deudas. Los magnates del petróleo no cavaban con las manos, poseían tierras y derechos. Los multimillonarios modernos no son diferentes. Poseen plataformas, algoritmos, propiedad intelectual, atención. Mientras creas que el trabajo honesto algún día será recompensado, sigue siendo predecible, seguro, inofensivo. Maquiavelo sabía que la forma más efectiva de control es hacer creer a las personas que son libres. El trabajo asalariado es una invención brillante. Crea la ilusión de elección, la ilusión de progreso, la ilusión de movimiento. Hazte una sola pregunta. ¿Qué pasa con tus ingresos si mañana dejas de trabajar? Si desaparecen, no posees nada. Vives en el sistema de otro. Aquí está la decisión. O sigues vendiendo tu tiempo y te consuelas con la seguridad, o empiezas a construir algo que funcione sin ti. No existe un tercer camino. El poder siempre ha pertenecido a quienes controlan los recursos. Y hoy, el recurso más valioso no es el petróleo ni el oro. Es el tiempo de otras personas. Mientras entregas el tuyo, alguien más lo recoge, lo organiza y lo convierte en una máquina que le servirá durante décadas. No lo pienses mañana. No lo pospongas. Cada segundo en que escuchas estas palabras ya ha pasado. La única pregunta es, ¿a quién le pertenece? Esto es solo el comienzo. Entender la primera regla no te hace libre, solo te abre los ojos. Lo que viene después es más frío, más profundo, más incómodo. Si la primera regla revela la ilusión, la segunda la destruye por completo. Después de ella, es imposible volver a ver el trabajo, el dinero y la vida de la misma manera. La posesión es poder. No es un eslogan, no es una opinión. Es una realidad estructural. Todo lo que te rodea pertenece a alguien. El edificio donde vives, la tierra bajo tus pies, la empresa para la que trabajas, el software que utilizas, las plataformas que capturan tu atención. Incluso una parte de tus ingresos no te pertenece antes de que la veas. No es una conspiración, es arquitectura. Maquiavelo escribió que un gobernante sin tierras ni fortalezas no es más que un sirviente con corona. Hoy, las fortalezas tienen otra forma. Se llaman activos, participaciones, derechos, sistemas, canales de distribución, contratos. Un trabajador puede ser talentoso, leal y disciplinado, pero si no posee la fuente del ingreso, es reemplazable. Puede ser sustituido, reducido, eliminado. El propietario, nunca. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. La mayoría de los pobres teme a la posesión. No porque sean tontos, sino porque se les enseñó a temer la responsabilidad. Les dijeron que poseer era peligroso, que el control era arriesgado, que la seguridad provenía de la obediencia. Esta es la mentira más costosa de la historia. Porque el verdadero riesgo es la dependencia. Imagina a dos panaderos. El primero se levanta temprano cada mañana. Amasa la masa, atiende a los clientes, trabaja bajo el calor. Es respetado, sobrevive. Pero si se enferma, el ingreso se detiene. Si el alquiler sube, sufre. Si el mercado cambia, colapsa. El segundo panadero no hace pan. Posee el edificio. Alquila el local, cobra la renta, puede irse, pausar, desaparecer. El sistema sigue pagando. ¿Quién es libre?
¿Quién tiene poder? La respuesta es incómoda, por eso la mayoría la evita. Maquiavelo creía que quien no fortalece su posición, tarde o temprano la pierde. La posesión fortalece la posición. La inteligencia sin posesión sirve a los propietarios. El talento sin posesión enriquece a los propietarios. El esfuerzo sin posesión beneficia a los propietarios. Poseer solo tu cuerpo y tu tiempo es la posición más débil. Ambos se desgastan, ambos terminan. Por eso los ricos piensan en activos, no en salarios, en derechos, no en pagos, en control, no en esfuerzo. Pero incluso la posesión no es la cima. Existe algo aún más poderoso. Algunos poseen activos, otros poseen la percepción. Y son estos últimos quienes controlan a las masas. El tercer principio explica por qué algunos ascienden sin ser mejores, mientras otros permanecen indicibles a pesar de su capacidad. La percepción crea la realidad. Las personas no compran la verdad, compran la interpretación. Dos productos idénticos, precios radicalmente distintos. Dos personas igualmente capaces, resultados completamente opuestos. ¿Por qué? Porque la percepción determina el valor. Maquiavelo escribió que un gobernante debe parecer virtuoso, no necesariamente serlo, porque la mayoría juzga con los ojos, no con la mente. Las marcas no venden productos, venden significado. Los políticos no venden programas, venden emociones. Los emprendedores no venden servicios, venden visiones del futuro. Los pobres creen que la calidad habla por sí sola. Los poderosos saben que sin percepción, la calidad permanece invisible. Por eso, las élites invierten millones en imagen, narrativa y símbolos. No por superficialidad, sino porque la percepción mueve mercados y mentes. Hay personas objetivamente más competentes que sus superiores y, sin embargo, permanecen invisibles. Otras dominan su imagen y ascienden. No es injusticia, es mecánica. Si no construyes tu propia percepción, el mundo lo hará por ti. Y una vez que esa imagen se fija, escapar de ella es casi imposible. Controlar la percepción es poseer sin poseer. No controlas el valor, controlas el juicio sobre el valor. Si la gente cree que eres poderoso, actuará en consecuencia. Si cree que eres valioso, pagará. Si cree que eres peligroso, retrocederá. Si cree que eres ordinario, desaparecerás. Los tres primeros principios forman la base. No vendas tu tiempo. Posee las fuentes. Controla la percepción. Pero aún no es suficiente, porque sin paciencia, apalancamiento y alternativas, el poder se derrumba tan rápido como se construye. La mayoría de las personas no fracasa porque sea estúpida o perezosa. Fracasa porque es impaciente. La impaciencia es debilidad y toda debilidad es explotada. Esto nos lleva al cuarto principio. La paciencia es un arma. Los pobres quieren resultados inmediatos. Dinero ahora. Reconocimiento ahora. Pruebas de que su esfuerzo importa ahora. Esta urgencia los vuelve predecibles. Y la previsibilidad hace que el control sea sencillo. Maquiavelo entendía que la fortuna favorece a quienes avanzan con el tiempo, no a quienes corren contra él. Pero avanzar con el tiempo no significa apresurarse, significa esperar hasta que la acción sea inevitable. Los actores poderosos no entran en los mercados con la primera señal, no entran en pánico durante los colapsos,
no revelan sus intenciones demasiado pronto. Observan, dejan que otros cometan errores, golpean cuando el riesgo es mínimo y el impacto es máximo. Los impacientes venden barato y compran caro, negocian con emociones, actúan para aliviar la incomodidad, no para ganar ventaja. La paciencia permite que el tiempo trabaje para ti. En la inversión, multiplica el capital. En los negocios, consolida la posición. En la negociación, obliga a la otra parte a exponerse. Maquiavelo advertía que los gobernantes incapaces de esperar siempre cometen errores fatales, porque el momento oportuno es una forma de poder. El tiempo no es tu enemigo, es tu aliado, si sabes dominarlo. El quinto principio es el apalancamiento. El esfuerzo sin apalancamiento es esclavitud. Una hora de trabajo equivale a una hora de ingreso. Una unidad de energía produce una unidad de resultado. Así es como los pobres quedan atrapados. Los poderosos nunca operan de esta manera. Buscan multiplicadores. Solo existen unas pocas formas reales de apalancamiento. La primera es el capital. Usar el dinero de otros para acelerar resultados. Los pobres temen la deuda porque no controlan el riesgo. Los ricos usan la deuda porque entienden el control. El segundo apalancamiento son las personas, equipos, estructuras, organizaciones. Un individuo es limitado. 10 personas alineadas bajo una visión se convierten en fuerza. El tercer apalancamiento es la tecnología. Sistemas que operan sin fatiga, sin emociones y sin descanso. El código no duerme. La automatización no duda. Maquiavelo escribió que la fuerza de un gobernante no se mide por su propio poder, sino por la cantidad de poder que puede movilizar. Eso es apalancamiento. Sin apalancamiento, el esfuerzo te agota. Con apalancamiento, el esfuerzo te multiplica. Los pobres se enorgullecen de hacerlo todos solos. Los poderosos saben que el aislamiento siempre pierde frente a la organización. El sexto principio es la sustitución. La dependencia es fragilidad. Una sola fuente de ingresos, una sola habilidad, un solo empleador, un solo mercado. Si desaparece, todo colapsa. Los poderosos nunca permiten eso. Construyen alternativas con anticipación, ingresos secundarios, redes paralelas, múltiples caminos hacia el futuro. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes mantener siempre alianzas y rutas de escape, porque quien no tiene opciones debe aceptar cualquier condición. La sustitución crea libertad. Cuando tienes opciones, no suplicas, decides. Por eso los pobres toleran malas condiciones y los poderosos simplemente se van. No porque sean más valientes, sino porque están preparados. Estos tres principios son inseparables. La paciencia espera el momento. El apalancamiento amplifica el golpe. La sustitución asegura la supervivencia si falla. Esto es dominación a largo plazo, pero aún existe un nivel superior, donde el dinero se vuelve secundario, donde el control reemplaza a la competencia. Los próximos principios son incómodos, destruyen ilusiones morales, revelan cómo se gobiernan realmente los sistemas. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve imposible de ignorar. La mayoría de las personas pasa toda su vida jugando un juego que no diseñó, y luego se pregunta por qué siempre pierde. Siguen reglas que nunca escribieron, compiten en un campo que no les pertenece, y aún así esperan justicia. Esa esperanza es ingenuidad, y la ingenuidad siempre es castigada. El séptimo principio es simple y brutal.
Controla el juego. No te limites a jugarlo. Los pobres juegan. Los poderosos construyen la arena. Mira un casino. Los jugadores llegan llenos de esperanza. Calculan probabilidades. Crean estrategias. Creen que la inteligencia o la suerte los salvará. Ignoran un hecho. No escribieron las reglas. La casa siempre gana. No porque sea más inteligente que cada jugador, sino porque controla la estructura. Maquiavelo advertía que luchar bajo las condiciones del enemigo es el camino más rápido hacia la derrota. El verdadero poder comienza cuando defines los límites. En los negocios, esto significa poseer plataformas en lugar de participar en ellas. En la carrera profesional, significa crear posiciones irreemplazables. En la vida, significa elegir entornos en lugar de adaptarte a cualquiera. Los pobres se quejan de que el sistema está manipulado. Los poderosos entienden que todo sistema sirve a su arquitecto. Por eso las élites influyen en las leyes. Por eso las corporaciones definen estándares. Por eso las plataformas controlan el acceso. No compiten por el premio. Deciden quién puede competir. Si no influyes en las reglas, siempre serás reemplazable. El octavo principio es el que la mayoría rechaza instintivamente. Explota la debilidad sin dudar. Este principio destruye la ilusión de bondad y justicia, pero las ilusiones no construyen poder. Maquiavelo fue claro. El poder no se mantiene mediante la misericordia, sino mediante la acción decisiva mientras otros dudan. La debilidad existe en todas partes, en las personas, en los mercados, en los sistemas, en los estados. La pregunta nunca es si existe debilidad. La pregunta es quién la ve primero. Toda gran fortuna nació de una grieta, de una carencia, de un miedo, de un deseo insatisfecho. Los pobres ven problemas y apartan la mirada. Los poderosos ven problemas y los convierten en apalancamiento. Esto no es crueldad, es competencia. Quien se niega a explotar la debilidad termina siendo débil. Por eso, las empresas reducen salarios y aumentan precios. Por eso, las naciones fuertes imponen condiciones a las débiles. Por eso los vencedores escriben la historia y los perdedores escriben excusas. El noveno principio es el silencio. El silencio es poder. La mayoría desperdicia poder hablando. Revelan planes, emociones, intenciones. Maquiavelo advertía a los gobernantes que cuidaran sus palabras, porque la información es un arma, y quien la revela demasiado pronto se desarma a sí mismo. El silencio crea presión. En una negociación, la parte más débil llena el vacío. Explica, se justifica, concede. La parte fuerte observa. El silencio también crea misterio. Cuando hablas menos, los demás proyectan más. Imaginan profundidad, peligro, capacidad. Lo que no puede leerse, se teme. Los pobres se explican. Los poderosos permiten que otros se convenzan solos. El 10º principio es el nivel más alto. Transformación en lugar de transacción. Los pobres piensan en intercambios, tiempo por dinero, servicio por pago, producto por precio. Eso es pensamiento de supervivencia. Los poderosos piensan en transformación. No venden acciones, venden cambio. Maquiavelo lo entendía políticamente. La gente no sigue leyes,
sigue visiones de un futuro diferente. El fitness no es ejercicio, es identidad. La educación no es información, es estatus. La tecnología no es función, es control. Cuando vendes transformación, el precio pierde importancia. Las personas pagan lo que sea necesario para convertirse en alguien diferente. Así se construyen imperios. Ahora conecta todo. Los pobres venden tiempo. Los poderosos construyen fuentes. Los pobres trabajan. Los poderosos poseen. Los pobres buscan la verdad. Los poderosos moldean la percepción. Los pobres se apresuran. Los poderosos esperan. Los pobres actúan solos. Los poderosos multiplican la fuerza. Los pobres dependen de un solo camino. Los poderosos crean alternativas. Los pobres juegan. Los poderosos controlan las reglas. Los pobres dudan. Los poderosos explotan la debilidad. Los pobres hablan. Los poderosos callan. Los pobres intercambian transacciones. Los poderosos crean transformación. Esto no es moralidad, es un mapa. Y si sigues aquí, algo ya ha cambiado. La mayoría se va antes. La verdad crea incomodidad y la incomodidad exige responsabilidad. Queda un último paso, el más sutil, el más importante. Hay una razón por la que la mayoría de las personas escuchará todo esto y aún así no cambiará nada. No porque no lo hayan entendido, sino porque entender es barato. Maquiavelo escribió que existe una enorme distancia entre cómo viven las personas y cómo deberían vivir, y que quien elige ser bueno en lugar de ser efectivo casi siempre se destruye a sí mismo. En el mundo moderno, la destrucción rara vez es dramática, es silenciosa, lenta, cómoda. Se parece a décadas de rutina, a potencial no realizado, a obediencia disfrazada de responsabilidad. A la gente le encanta el conocimiento que no exige acción. Les hace sentir inteligentes, informados, seguros. Por eso consumen ideas como entretenimiento, interesantes, provocadoras y luego olvidadas. Y por eso permanecen exactamente donde están. La riqueza y el poder nunca llegan a quienes simplemente están de acuerdo. Llegan a quienes deciden actuar, deciden arriesgar, deciden romper con lo que les enseñaron como correcto. Seamos completamente honestos. Si todavía cambias tu tiempo por dinero, eres dependiente. Si no posees activos, estás expuesto. Si no controlas la percepción, estás infravalorado. Si te apresuras, eres manipulado. Si no tienes apalancamiento, eres débil. Si no tienes alternativas, estás atrapado. Si juegas con reglas ajenas, eres reemplazable. Esto no es un juicio. Es un diagnóstico. Maquiavelo nunca escribió para las masas. Escribió para quienes estaban dispuestos a mirar la realidad sin ilusiones reconfortantes. La mayoría prefiere una mentira agradable. Unos pocos eligen una verdad peligrosa. Y esos pocos siempre gobiernan. Mientras escuchabas, algo importante ocurrió. O sentiste resistencia, o sentiste acuerdo. Y la resistencia es la clave. Si algo aquí te irritó, amenazó una identidad antigua. Si sentiste miedo, viste el precio de seguir igual. Si sentiste tensión, estás en el borde del cambio.
La psicología es simple. Las personas defienden aquello con lo que se identifican. Si estas ideas te incomodaron, es porque atacan a la persona que ya no quiere seguir siendo. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer a continuación? Porque el conocimiento sin acción es una traición a uno mismo. Desde este momento ya no puedes decir, no lo sabía. Lo sabes. Y si regresas a los mismos patrones, lo harás conscientemente. Maquiavelo lo diría sin rodeos. La fortuna favorece a los audaces y destruye a los indecisos. Este canal no es para todos. Es para quienes quieren dejar de ser piezas en el tablero y empezar a ver el tablero completo. Cada vídeo aquí añade una capa, una herramienta, un arma mental. Si sentiste verdadero valor aquí, no neutralices este momento. Suscríbete, no como un clic, sino como una decisión de seguir viendo lo que la mayoría evita. Dale like, no por el algoritmo, sino como una señal para ti mismo. No pase de largo. Y ahora, el paso más importante. Envía este vídeo a una sola persona, solo una, no a un grupo, no a una historia. Alguien cercano a ti, alguien capaz, alguien que vive por debajo de su potencial. ¿Por qué? Porque el conocimiento se multiplica cuando se comparte de forma consciente, porque el poder nunca se construye en soledad y porque la historia nunca cambia por individuos aislados, sino por mentes alineadas. La mayoría cerrará este vídeo y lo olvidará. Algunos pensarán en ello. Unos pocos reordenarán su forma de pensar, elegir y actuar. La pregunta no es ¿quién eres ahora? La pregunta es ¿quién decides ser después de este momento? El mundo nunca será justo, pero puede llegar a ser tuyo.